de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se define como la incapacidad del corazón de bombear sangre hacia el organismo. Y si lo hace a expensas de incrementar las presiones ventriculares. Este mecanismo hace que el corazón tenga cambios estructurales y funcionales que a la larga hacen que vaya en detrimento de la función cardíaca. Entre los factores pronósticos más importantes respecto a insuficiencia cardíaca tenemos dos: la clasificación NIHA y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Es tan importante la clasificación NIHA que se ha demostrado que un paciente con un NIHA 4 tiene una mortalidad del 50% al año. Esta clasificación NIHA no nos sirve para clasificar a un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. La NIHA utilizamos en pacientes en consulta para evaluar la respuesta al tratamiento y el pronóstico del paciente. ¿Y cómo se divide? Se divide en 4 grados. El grado 1 es una disnea a grandes esfuerzos. El grado 2 es una disnea a medianos esfuerzos. Por ejemplo, tipo 1 sería un paciente que se agita al correr, porque está haciendo un esfuerzo grande. Y una tipo 2 sería un paciente que se agita al subir las escaleras, porque está haciendo un esfuerzo moderado o mediano. NIHA 3 es disnea a pequeños esfuerzos y NIHA 4, disnea en reposo. Ejemplo, NIHA 3 se da en un paciente que se agita al comer, al cepillarse los dientes, al peinarse. A pequeños esfuerzos se agita. Y 4, el paciente está en decúbito, no está realizando ninguna actividad, pero está con disnea. También tenemos la graduación de los estadios de la AHA. Estadio 1 es un paciente que tiene riesgo elevado de desarrollar insuficiencia cardíaca, por ejemplo, un paciente hipertenso, pero no tiene anomalía estructural, funcional, signos y síntomas. Estadio B es un paciente que ya tiene enfermedad cardíaca estructural, pero aún no ha desarrollado síntomas. Por ejemplo, este mismo hipertenso que no ha hecho un buen control y ya tiene una miocardiopatía hipertrófica. Estadio C, un paciente que ya tiene una insuficiencia cardíaca sintomática y una miocardiopatía estructural. Este mismo paciente hipertenso que ha desarrollado miocardiopatía hipertrófica, esta ha generado una disfunción miocárdica y el paciente ya presenta síntomas. Y estadio D es un paciente con cardiopatía estructural avanzada y con síntomas acusados de insuficiencia cardíaca. Ejemplo, este mismo paciente hipertenso que ha evolucionado su patología ha pasado de una miocardiopatía hipertrófica a una dilatada. Por tanto, este corazón es insuficiente y presenta congestión periférica y pulmonar, porque ya esta miocardiopatía no es solamente izquierda, sino se ha vuelto derecha. Para conocer la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, debemos tener en cuenta ciertos parámetros. Primero, la frecuencia cardíaca es igual a la precarga por la contractilidad. Si recordamos la ley de Starling, cuando se distendía mucho el ventrículo, existía una mayor fuerza de contracción. A mayor distensión, mayor fuerza de contracción. Por tanto, la frecuencia cardíaca es precarga por contractilidad. ¿Qué es precarga? Precarga equivale a todo el volumen sanguíneo que se encuentra dentro del ventrículo antes de la contracción del ventrículo. El volumen final es el volumen telediastólico. Cuando existe una patología que genera una menor contractilidad cardíaca, menor volumen se eyectará a nivel periférico y por tanto mayor volumen se quedará en este ventrículo. Y a la larga el mecanismo generará una dilatación ventricular. Y esto nos lleva a un cuadro de insuficiencia cardíaca.
El ejemplo típico es el de un globo. Un globo tiene una forma, un globo nuevito tiene una forma pequeña, estrecha, redondito. Nosotros lo inflamos o lo llenamos con agua y cuando sacamos el contenido, ya sea agua o aire, el globo se deforma. Si nosotros repetimos esta maniobra varias veces, vamos a terminar con un globo ensanchado, deforme. Lo mismo sucede con el corazón cuando contiene mucha sangre por mucho tiempo, es decir, se dilata y no puede eyectar sangre a los tejidos. Y este mecanismo genera mayor dilatación. ¿Y qué es poscarga? Poscarga es la fuerza que se opone a la contracción del ventrículo. Es decir, la presión a nivel de la aorta, por ejemplo. El ventrículo izquierdo tiene que hacer mucha fuerza para eyectar sangre y vencer la presión de la aorta y que la sangre vaya a nivel periférico. Eso es poscarga. ¿Y cuándo es patológico esto? Por ejemplo, aumento de la resistencia vascular periférica, hipertensión arterial, aumento de la presión en la aorta. Este ventrículo va a tener que hacer más fuerza para poder vencer a la presión de la aorta y poder eyectar sangre a los tejidos. Pero como una persona cuando va al gimnasio y empieza a levantar pesas, ¿qué se produce? Hipertrofia muscular. Lo mismo, el corazón va a empezar a generar más fuerza y más fuerza para vencer la presión de la aorta y este corazón será hipertrófico y nos llevará a un cuadro de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Cualquier mecanismo que nos genere lesión producirá un fallo en la función ventricular. Por tanto, menor volumen de sangre se distribuirá a tejidos periféricos y habrá una menor concentración de oxígeno en tejidos periféricos. Esta baja concentración de oxígeno activará sistemas neurohormonales de inflamación y por otro lado se activará el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la endotelina, el sistema nervioso simpático y se liberará ADH. ¿Para qué? Para producir retención de agua y sodio y mejorar de esta forma la volemia. Y por otro lado, esta activación de sistemas neurohormonales y de inflamación generará daño en el tejido. Y no solo habrá hipertrofia, también estas células sufrirán apoptosis y fibrosis. Como había explicado, la liberación de renina, angiotensina, aldosterona, ADH, sistema simpático, va a producir retención de agua. Esta retención hidrosalina va a incrementar la precarga, porque vamos a aumentar la cantidad de sangre que le llega al ventrículo. Y por otro lado, se activa el sistema nervioso simpático y también se liberan endotelinas. Entonces aumenta también la poscarga. Y todo este trabajo va a generar en el organismo un aumento del requerimiento de oxígeno. Entonces, como pueden ver, es un círculo vicioso, porque el corazón, para poder cubrir las demandas metabólicas de los tejidos, va a aumentar su función, va a generar inflamación en el miocardio, va a generar retención de agua y sodio, va a liberar sistema nervioso simpático y esto va a generar más daño miocárdico. Por eso es que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva, que gracias a las nuevas actualizaciones y a los fármacos que explicaré más adelante, este mecanismo fisiopatológico que estoy explicando se ha podido enlentecer. Una de las sustancias que se libera en este mecanismo es el péptido natriurético auricular y se libera en respuesta a la distensión de las aurículas. Como su nombre lo indica, se encarga de natriuresis. Recuerden bien este péptido y su mecanismo en cuanto a la fisiopatología de insuficiencia cardíaca, porque este es actualmente un marcador muy utilizado para esta patología.